La Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, publicó esta semana lo que son sus actas o las notas que se toman con relación a sus decisiones, que cada reunión llega. Sus decisiones con relación a la tasa de interés, sus decisiones con relación a qué tan agresivo va a ser el cambio hacia una postura cada vez más restrictiva para enfrentar la inflación. En este caso se publicaron las minutas del mes de enero, que fue la última reunión en la cual se incrementó en 50 puntos básicos la tasa de interés. Ahí las actas señalan que la mayoría de los funcionarios, y esto estoy tomando del Wall Street Journal, una imagen del Wall Street Journal, en la cual se recoge en esa nota de parte de ese periódico que la mayoría de los funcionarios de la Reserva Federal estaban de acuerdo con un incremento de 1/4 de punto porcentual. Y eso es algo importante porque refleja el interés de que se pueda enfrentar la inflación, pero sin provocar una caída brusca de la economía, es decir, evitar una recesión. Recuerden que el año pasado, durante 4 ocasiones, de forma consecutiva, se incrementó en 75 puntos básicos la tasa de interés de referencia de los Estados Unidos. Y después se incrementó en 50 puntos básicos, eso fue ya en diciembre, y en enero entonces se incrementó en 25 puntos básicos y ha colocado la tasa entre los niveles ya de 4.25, 4.5% inicialmente, y luego ya 4.50, 4.75%. Es decir, que lo que se está observando es una tendencia hacia el alza de la tasa de interés de referencia. Y el objetivo es seguirla subiendo por lo menos en 2 reuniones adicionales en 25 y 25 puntos básicos para llevarla del nivel actual hasta colocarla entre 5 y 5.25%. Ese sería lo que se requeriría en las próximas 2 reuniones, 25 puntos básicos adicionales, para colocarla entre 5 y 5.25%. Ahora, la gran pregunta que habría que hacerse es si será necesario un tercer aumento en la de junio y que la coloque entre 5.25 y 5.5% la tasa de interés de referencia. Esa es la gran, digamos, incógnita que hay. Nosotros pensábamos desde hace varios meses que será necesario colocarla en ese nivel de 5.5%, ese techo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno ve la evolución de la tasa de inflación en los Estados Unidos, nos damos cuenta, y en ese sentido yo creo que vale la pena entrar en mi blog y darle seguimiento a lo que ha sido la evolución de la tasa de inflación en los Estados Unidos, y ustedes se van a dar cuenta de que efectivamente se ha ido reduciendo la tasa de inflación, pero a un ritmo muy lento. En esta entrada, fíjense ahí, se desacelera muy ligeramente la inflación estadounidense. Fíjense que pasó de 6.5% solamente a 6.4% en enero. Es decir, que fue una reducción de 0.1%. Pero cuando tomamos el nivel mensual y lo anualizamos a todo el año, nos damos cuenta de que está muy por encima del 2%, que es la meta. ¿Eso qué significa? Que no cabe duda de que va a ser necesario seguir incrementando esa tasa de interés en los próximos meses. Entonces, fíjense que existe un 91% de probabilidad de que en la reunión de marzo, que será la próxima, la Reserva Federal coloque la tasa entre 4.75 y 5%, elevándola 25 puntos, y luego en la próxima reunión, que será la de mayo, incrementarlo nuevamente en 25 puntos básicos hasta llevarla a 5.25%. Pero como les señalé, debido a que la tasa de inflación, fíjense que todavía en enero está en 6.4%, esto en términos anualizados, es decir, en términos interanuales, vamos a ser más precisos, en términos interanuales, si yo tomo el índice de precio de enero versus el índice de precio de enero del año pasado, nos damos cuenta de que la tasa de inflación es 6.4%. Ese es un nivel muy alto comparado con la meta, que es el 2%. En consecuencia, esto hace que las autoridades monetarias sientan la necesidad de incrementar todavía más de lo que se tenía previsto hace unos meses la tasa de interés. Y por eso la llevarían a 5.5%, como nosotros habíamos señalado que llegaría en este año 2023. Ese 5.5% obviamente que va a tener un impacto sobre la demanda
agregada de la economía norteamericana y también va a tener un impacto sobre los diferentes instrumentos financieros, específicamente sobre el valor de esos instrumentos financieros. Y voy a explicar en detalle esto. Mire, ¿de qué depende el valor de un instrumento financiero? Un instrumento financiero es una acción, es un bono, es un título que establece la posibilidad de pagarle a usted cierta retorno, cierta rentabilidad en base a lo que usted invirtió. Si es un bono, es una rentabilidad relativamente segura, cierta, donde le dice a usted que le va a pagar un cupón cada 6 meses, cada año, cada mes, dependiendo del tipo de bono, y lo paga fijo ese bono. Es decir, que llueve, truena, ventana, a menos que haya una situación de quiebra del negocio y haya que reestructurar esa deuda, pues a menos que eso ocurra, asumiendo que eso no ocurra, el cupón es fijo y le va a pagar ese retorno a usted por el monto invertido. Si usted invirtió 100 mil pesos y tiene un bono de 5%, usted va a estar recibiendo todos los años, si fue 100 mil pesos, 5 mil pesos. Si fue 100 mil dólares, 5 mil dólares, por ejemplo. Entonces, ese es un tipo de instrumento financiero. Hay otro tipo de instrumento financiero, como las acciones, donde usted va a recibir no un monto fijo, como es el caso de ese cupón del bono, sino algo variable, donde usted va a recibir un dividendo que lo emite y se genera por las acciones que usted tenga, y el negocio genera un beneficio y ese beneficio distribuye dividendo, y por las acciones que usted tenga, usted recibe ese dividendo. Esa es una parte de la remuneración. Y otra parte tiene que ver con los movimientos que tiene ese instrumento financiero en el mercado, donde hay una oferta, una demanda, y hay una posibilidad donde usted liquide ese instrumento y genere una ganancia de capital. Esa sería, digamos, la mayor parte de lo que puede ser la ganancia que usted tenga cuando usted invierte un título de renta variable. El otro, el bono, se denomina renta fija. Entonces, pero los dos son instrumentos financieros. Ahora, ¿cómo, digamos, influye el movimiento de la tasa de interés del mercado sobre ese tipo de instrumentos, tanto renta variable como renta fija? Tomemos el caso del bono. Imagínense que usted tiene un bono que paga 5%. Paga 5%. Y es una perpetuidad, es decir, que el bono nunca paga el capital, sino que usted indefinidamente va a estar recibiendo, mientras tenga el bono, va a estar recibiendo ese 5%. Pero de repente se hace una nueva emisión de bono, por el que usted tiene, por ejemplo, vamos a suponer que usted pagó 100 pesos por ese bono que está pagando 5% anual. Y de repente apareció otro bono que se emitió y la tasa de interés es 10%. Si usted quisiera vender su bono, que es una perpetuidad, y lo quisiera vender en el mercado, ¿cuánto usted cree que recibiría? Le voy a dar 3 segundos para que piense. ¿Cuánto usted recibiría por su bono que está pagando, le está pagando usted 5% anual, sabiendo que hay otro bono que está pagando 10%? Por el suyo, si alguien se lo comprase, ¿cuánto usted cree que le pagaría? ¿100, que fue lo que usted pagó? No. ¿Por qué? Porque hay otro que paga el doble de lo que usted tiene en términos de retorno anual. Usted está recibiendo 5%, pero hay otro que recibe y está pagando 10 y por lo tanto recibiría el doble. Si es así, el suyo solamente se lo comprarían ¿a qué precio? A la mitad de precio. A la mitad de precio. Ahora, vamos a irnos al sentido contrario. Vamos a suponer que de repente aparece una situación en la economía que hace que la tasa de interés baje. Y usted tiene un bono que esté pagando 5%. Y ahora la tasa de interés es 2.5%. Es decir, que el suyo tiene el doble de retorno que los bonos nuevos. Si usted lo fuera a vender el suyo, ¿por cuánto usted estaría dispuesto a venderlo? ¿Por 100, que fue lo que usted pagó? No. ¿Por 50? No, mucho menos. Usted lo estaría dispuesto a vender por el doble. Es decir, si usted pagó 100, lo venderían 200. Y esto es lo que significa la influencia de la tasa de interés sobre el valor de los bonos. Entonces, lo mismo sucede con los instrumentos financieros de renta variable. Vamos a suponer, ¿de qué depende el valor de una acción? El valor de una acción depende del flujo de efectivo que genera el negocio, específicamente el flujo libre de efectivo, que parte obviamente de las utilidades. Luego se le añade la depreciación, se le resta lo que es el CAPEX, el gasto de inversión que realiza la empresa, se le resta el incremento de del capital de trabajo, que es una
extracción de liquidez del negocio. Y usted al final tiene el flujo libre de efectivo de la empresa. Ese flujo libre efectivo de la empresa permite, cuando tú le restas la deuda, generar el flujo libre de efectivo para los accionistas. Y ese flujo libre de efectivo se divide entre todo el nivel de las acciones y eso determina el valor de las acciones. Unas acciones que se transan en el mercado y se determina su precio. Pues bien, ya usted sabe que depende del flujo de efectivo, pero el flujo de efectivo usted lo tiene que traer a valor presente. Para traer a valor presente usted lo tiene que descontar o dividir o multiplicar, si usted lo quiere, por lo que sería un factor de descuento, o dividir por el recíproco de ese factor de descuento, y usted calcula entonces el valor presente, porque no es lo mismo un peso hoy que un peso dentro de un año, ¿verdad que no? Entonces usted toma en consideración eso, y como el peso dentro de un año vale menos, entonces usted al traerlo a valor presente, usted tiene que ponderarlo por un factor que está por debajo de la unidad. Usted lo multiplica, ese peso, y lo trae para sumarlo al actual. Entonces eso hace que un peso del futuro valga, digamos, 98 hoy. Y entonces usted tiene, por ejemplo, un peso hoy más un peso del futuro, usted tendría 1.98. Entonces, así usted lo hace para todos los años. Y de esa manera usted calcula lo que sería el valor de la acción, que está afectado por el flujo libre de efectivo y está afectado por la tasa de descuento. Pues bien, ¿qué pasa si hay la posibilidad de una recesión económica? Si hay la posibilidad de una recesión económica, eso significa una caída de las ventas, eso significa, dada la estructura de costos, una caída de los beneficios, eso significa una caída del flujo libre efectivo y por lo tanto, cuando yo traigo valor presente, baja el valor del negocio, baja el valor de las acciones. Entonces, si usted piensa que el valor de las acciones va a bajar y usted la tiene en la mano, la acción que usted haría, vender la acción. Porque usted no se va a quedar con un instrumento financiero que usted sabe que va a perder valor. Usted lo vende inmediatamente. Cuando usted lo va a vender, como hay un aumento de la oferta de ese tipo de instrumentos, pues cae su precio. Y al final la transacción que se hace reduce el valor, reduce el precio. Pues bien, vamos a suponer que no hay una recesión, sino que usted espera que haya dinamismo en la economía. Ese dinamismo en la economía, ¿qué está produciendo? Bueno, que usted debería esperar un aumento entonces de las ventas, un aumento de los beneficios, un aumento del flujo libre efectivo y por lo tanto un aumento del precio de las acciones. Eso está muy bien. Pero ¿qué sucede? Vamos a suponer que eso ocurre en medio de un entorno inflacionario. Si ocurre en medio de un entorno inflacionario, ¿qué significa eso? Eso significa que el Banco Central del determinado país donde usted esté va a tener que aplicar una política monetaria restrictiva para evitar que la inflación siga acentuándose, es decir, siga elevándose cada vez más esa variación de los precios. Y para eso tiene que subir la tasa de interés. Cuando sube la tasa de interés de referencia de una economía, sube inmediatamente la tasa de interés tanto activa como la tasa de interés pasiva. Recuerden que la tasa de interés activa es la tasa de interés que usted le paga al banco. Y la tasa de interés pasiva es la tasa de interés que le paga usted el banco por sus depósitos. Entonces, la tasa de interés de referencia influye sobre esas tasas. Y esas tasas, a su vez, influyen sobre la tasa de descuento, que se utiliza para calcular el valor presente del flujo de efectivo que generan las empresas. Entonces, si yo tengo una política monetaria restrictiva que se necesita llevar a cabo para enfrentar la inflación, eso eleva la tasa de interés de referencia. Ese aumento de la tasa de interés de referencia aumenta la tasa activa y pasiva y por lo tanto aumenta mi tasa de descuento. Y si sube la tasa de descuento, ¿qué pasa? Que al subir la tasa de descuento disminuye el valor presente, aun cuando haya un aumento de la actividad económica, disminuye el valor presente, disminuye el valor de la empresa. Disminuye por lo tanto el valor de las acciones. ¿Qué yo haría si yo sé que va a disminuir el valor de mis acciones que están en mi portafolio? Las vendo. La vendo porque yo sé que voy a perder dinero si me quedo con ella. Entonces la vendo y salgo de eso. Entonces, al salir de eso, ¿qué significa eso? Eso significa que entonces cae el precio. Ahí se ve claramente lo que es la relación entre la tasa de interés y el precio de las acciones. O lo que se denomina, cuando yo agrego todo esto en un mercado, en los índices bursátiles. Por ejemplo, el Dow Jones Industrial Average o el S&P 500 o el Nasdaq son tres tipos de índices bursátiles que agrupan uno 30 empresas, otros 500 empresas y el otro las empresas
tecnológicas, agrupo las diferentes empresas y veo cómo evolucionan sus acciones. Si yo veo que va a aumentar la tasa de interés, va a caer el precio. Por eso, en los últimos días hemos visto cómo ha caído fuertemente el precio de las acciones, cómo ha caído el Dow Jones, cómo ha caído el S&P 500, cómo ha caído el Nasdaq. Y eso es algo que hay que tomar muy en cuenta. Y ahí se ve cómo esta política monetaria que se prevé en los Estados Unidos en los próximos meses, ya les señalé que va a subir en marzo en por lo menos 25 puntos básicos la tasa de interés de referencia, que va a subir también en mayo la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos. Y la gran duda, es si va a subir 25 puntos básicos también en junio. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.